Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Un gusto enorme recibir a Marister Barneche. ¿Qué tal, Gerardo? Y a Elia Barneche. Hola, Gerardo, me da gusto verte. Ya tuvimos un ratito aquí en el Trébol Radio Centro para intercambiar algunas experiencias de este verano que empieza y de ese viaje maravilloso que tuvieron la oportunidad de hacer por motivos de trabajo, pero pues fue más placer que trabajo, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Conocer a los hindús. Ay, sí, y conocer Nepal, Bután. Bután. Fue una experiencia para mí maravillosa que me enseñó muchas cosas. 3 pueblos, 3 culturas con riquezas espirituales. Exacto. Y artísticas y culturales maravillosas. Así es. Pero también los 3 pueblos sí. Con una gran pobreza sí. económica. Pero felices, ¿no, Mari? Felices. Gente feliz, no gente llena de odio, ni de venganza, ni de revancha. No, la gente aceptando lo que tiene, pues por sus ideas espirituales. Uh-huh. Y, por ejemplo, Bután no es tan pobre. Bután no es tan pobre. Está realmente la gente teniendo una buena vida. Uh-huh. Es muy industriosa, muy trabajadora, muy agrícola. Exacto. Todas las cañadas, porque son valles y valles, es una Parau. preciosidad. Están con arroz, principalmente, y es muy curioso ver las arroceras en niveles. Exportan. Sí. Y además es hermoso porque está las autoridades ahí en ese lugar están dándole un auge a la educación que no la tenían. Exacto. Están ayudando, todos están entrando a la escuela y tú los ves con sus uniformes. Y ¿Son budistas ahí? Sí, hay principalmente budistas. O sea que es gente muy serena, muy tranquila. Muy tranquila. Es un lugar en el que te sientes totalmente relajada, con unas vistas espectaculares, una cantidad de monasterios hermosísimos, gran cantidad de monjes del tipo tibetano, pero muchísimos. Entran desde que tienen 6, 7 años los niños, ahí aprenden a leer sánscrito y escribir, y a los 18 años deciden si quieren seguir siendo monjes o no. Pues, pero por lo menos tuvieron ya una formación. Magnífica formación y cuidan mucho el que no cualquiera puede venirse a vivir a Bután. Vienen trabajadores, los que necesitan, de la India y de Nepal, hacen su trabajo por 6 meses o 8 meses, lo que dure, porque están haciendo mucha carretera, mucha construcción, mucha infraestructura. Entonces hay mucho trabajo, que la población es poca, entonces necesitan trabajadores de fuera. Vienen, realizan su trabajo y se van, porque están tratando de preservar, están recibiendo mucho por el turismo, lo que ellos le llaman trekking. No sé exactamente
que es porque no soy nada deportista, pero son las gentes que se van 2, 3 semanas a andar en las montañas, a caminar y caminar, y llevan a su cocinero, quien prepare todo, y es un caminar en las montañas hasta arriba. Y Nepal y India son hinduistas, básicamente. Sí, básicamente sí. Pero también hay toda una cultura. Bueno, no es el tema de hoy. No, así es. Pero sí se relaciona de alguna manera, ¿no? Porque viven en paz. Eso. Contentos y sin envidias y sin enojos. Los budistas de Bután no son como los budistas de la película esa de Jack Nicholson, de Anger Management, ¿cómo le pusieron? El manejo de la ira, creo que era el manejo del enojo. Sí, pero le pusieron otro título. No me acuerdo, sí. Muy simpática, ¿no? Sí, muy simpática, sí. Pero esos budistas perdieron la calma. Pero no, eso no. No, aquí de veras sí. Gente muy espiritual, muy convencida de lo que cree. Y muy congruente, María. Bueno, acá estuvieron también recientemente por allá por Uruapan, ¿no? ¿O no? ¿Nosotros? ¿Sí? ¿No? No. No, pero han venido gente. Vinieron gente Vinieron de Uruapan. gentes de Uruapan. Sí, porque me comentaron, perdón. Sí. Me comentaron radioescuchas de allá de Michoacán, de Uruapan principalmente, de San Juan, Pueblo Nuevo. Hijo, qué pena la violencia terrible, ¿no? Ya ahora ya pasé a la tristeza, fíjate, con todo este clima de violencia en San Juan, Pueblo Nuevo, una comarca tan linda donde la gente es tan maravillosa, tan hermosa, en Zamora, Michoacán, en Uruapan, donde la gente es, híjole, los queremos tanto y tiran el problema de con la droga, toda esta guerra, esta guerra terrible, creo que ya ha cobrado más mexicanos muertos la guerra contra el crimen organizado y contra el narcotráfico que gringos ha cobrado el genocidio contra Irak, ¿no? Creo que ya hay más muertos aquí. Qué triste. Bueno, pues precisamente me da mucho gusto recibir a Elia y a María Esther y a Elia, porque los sentimientos son la clave. Sí, claro, la espiritualidad. Sí, claro, la educación. También, sí, pero los sentimientos son lo que nos hace saber quiénes somos en realidad. Y lo que está sucediendo en la actualidad es que se trata de alejarte de los sentimientos, de ser muy razonador, estar en la cabeza, muy cerebral, y están haciendo en la educación actual que los niños se separen de sus sentimientos, haciéndolos ya muchas veces haciendo que tomen la identidad de otros. Porque los sentimientos son los que te van a avisar qué necesitas, qué no te gusta, qué tiene que ser cambiado, cómo te sientes, quién eres tú. Y si empiezas a separarte de tus sentimientos, empiezas a perder tu identidad y entonces empiezas a usar máscaras. Y al morir a tu identidad, tú mismo te estás rechazando y entonces desconoces quién eres y qué necesitas y empiezas a asumir la personalidad de alguien que no eres tú. Pero de todas maneras, Elia, también lo que sucede es que esos sentimientos van a salir de alguna manera. Y si son los sentimientos fuertes, por ejemplo, la ira, el miedo, la vergüenza, van a salir y en formas destructivas porque no se reconocen. Efectivamente, ahí está el problema. Y de hecho, queridos radioescuchas, yo creo que todos sabemos, todos hemos vivido con mayor o menor conciencia lo que escribió San Pablo hace casi 2000 años. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Es decir, lo que me indica mi razón, incluso lo que me indica aquello que nos hace distintos y superiores a todos los mamíferos y a toda la creación, que no es solo la inteligencia, ni principalmente la inteligencia, sino la conciencia moral. Exacto. La conciencia moral, que es ahí sí, el instinto. Digamos, todos tenemos conciencia moral. Y hay cosas que no hacemos simplemente sin razonarlas, simplemente por instinto. Oye, ¿por qué no atropellas a ese idiota que se está atravesando? Oye, no. Pero no vas a dar una razón, no tienes que razonar, simplemente... ¿No está bien? No, punto, se acabó, hay una conciencia moral. Pues
todos creo que somos testigos, yo por lo menos en innumerables ocasiones de mi vida, soy testigo de que lo que me dice la conciencia moral o lo que me dice la inteligencia, muchas veces no es suficiente para mi conducta. Y es que hay eso que decían María Esther y Elia Barneche, sentimientos confundidos, sentimientos reprimidos, sentimientos negados, tontamente. Por eso el tema de hoy, tus sentimientos son la clave. Después de una pausa. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. A ver, María Esther, a ver. No es un tema nuevo aquí en Excelencia Personal del manejo de los sentimientos. Incluso hay quien hasta, por ahí algún radioescucha se medio enojó, a lo mejor espero que no le haya cambiado de estación. Cuando mencionamos que fueron ustedes a India, Nepal y Bután a una serie de actividades de Nissan, de esta empresa tan estupenda, qué buenos carros, caray. ¿Sí? Qué buenos carros los Nissan. Y yo, me eché un clavado rapidísimo a Londres, a la convención de Golden, 50 años, oye. No es una empresita de 10 años, ahí que se les ocurrió a unos cuates, no. Una empresa con científicos que fuimos a celebrar el 50 aniversario. Y hay un sentimiento que surge por ahí en algún radio escucha. Ay, estos presumidos. Pues fuimos a chambear, oye, claro, la pasamos muy bien, porque aprendemos de otras culturas. ¿Podrían darnos a nosotros, que son sus escuchas, María Esther y Elia, algunas pistas? ¿Cómo manejar, cómo aceptar y guiar nuestros sentimientos para que sean la clave de una vida fecunda, productiva, exitosa y no llena de odio, de venganza, de miedos, de resentimientos? Yo creo que sí, Gerardo, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que Dios nos ha dado una gama de sentimientos inmensa. Nos acostumbramos a hablar de la ira, del miedo, de la tristeza, pero son cientos de sentimientos distintos. Y cuando uno aprende a enfrentarlos, a ponerles nombre, a estar en contacto con ellos, la vida cambia. A una chiquita que tenía muchos problemas, le preguntaron después de un tratamiento que cuál había sido el cambio para ella, qué había obtenido de esa terapia. Y ella dijo: es que ahora sé lo que siento y le puedo poner nombre. Eso para ella había sido un salto en su capacidad humana, porque una persona que no sabe lo que siente, ajá, que no le pone nombre, nada más reacciona. Por ejemplo, una niña que se enoja con su papá o con su mamá. Y no sabe por qué ni qué le pasa. Bueno, esta niña... No, pero además niega el sentimiento, porque sí, pues no puede ser tan mala de estar enojada, odiar a su mamá. Pues esta niña llegaba a distinguir, por ejemplo, cuando después de una conversación en la mesa estaban los papás platicando, les decía: ¿saben qué? Ya llevan desde la sopa hasta la carne de hablar de cosas que yo no entiendo y me estoy poniendo celosa. Ahora, por favor, hablen de algo que yo entienda. Qué lindo. Oye, ¿de qué edad? Tiene 30 años, pero tiene un retraso mental. Ya, una mentalidad de a lo mejor de 8 años. Sí, de 8 años. Sin embargo, con una claridad de sentimientos que los adultos no tenemos muchas veces. No es fácil para una persona saber si siente envidia
o si siente celos, o si siente Miedo de fracaso, miedo, no sabe, no puede definir, solo lo actúa. O miedo al fracaso. Así es. Muchas veces hemos visto, bueno, en la terapia hemos visto que abajo de muchos enojos, por ejemplo, está el miedo de ser abandonado, de ser rechazado, de no ser como los demás esperan que seas. Y entonces empiezas tú a desconectarte poco a poco, cada vez más, porque le temes a eso. Y lo peor de todo es que esos sentimientos van a volver. Y generalmente vuelven en el peor momento y con la peor reacción. Y los papás estamos cultivando ese alejamiento de los sentimientos al decir, pues no te enojes. Bueno, entonces, lo que sí, sé que estás enojada, quizá no puedas manifestarlo de esta manera, pero trata de saber qué sientes. Me acuerdo que una vez Mari nos contó que a su nieto estaba enfermo de la garganta y estaba muy llorón y la mamá no sabía qué era, ¿no? Entonces le dijo, a ver, ¿en dónde lo sientes? Y entonces dijo que lo sentía en la garganta. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que quiere eso? Que vayan al doctor, que me lleven al doctor. Pues se dio cuenta que realmente no podía ni tragar. Pero él había dicho, estoy muy enojado y no me pregunte por qué. Ajá. Y entonces, empezándole a decir, oh, ya sé que estás muy enojado, ¿quieres que te ayude a ver dónde está el enojo? Y entonces, empezando a recorrer su cuerpo, localizó el enojo en la garganta. Entonces le dije, a ver, abre tu garganta. Abrió la garganta y estaba llena de aftas. Ya. Entonces le dije, mijito, tienes lastimada tu garganta, cierra tus ojos y pregúntale a ese enojo que tienes en la garganta, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Abre los ojos y dice, que le hables al doctor, abuela. Mira. El otro día estaba con un chico que no es, es puberto, todavía no es un adolescente. Y siempre estaba enojado, agrediendo a su mamá, agrediendo a todo mundo. Y la realidad de las cosas es que le digo, bueno, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? Y entonces me dijo, bueno, antier. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues que me quitaron la pelota de fútbol y me la castigaron durante una semana. Entonces le empezamos a preguntar qué era lo que estaba sintiendo, cómo lo estaba sintiendo. Y le pregunté, una de las preguntas era, a veces actúas así de una forma pasiva-agresiva. Me dice, ¿qué es eso? Pues le dije, por ejemplo, estás diciendo una cosa por decir otra, te ríes cuando molestas a tu mamá y luego le dices, fue una broma. Y así fuimos preguntándole hasta que fue dándose cuenta que sí. Y le dije, que está tapando ese enojo. Esa conducta. Esa conducta que está tapando, que hay abajo de verdaderamente. Y luego con las preguntas y con las respuestas que me fue dando, descubrió que tenía mucho miedo del abandono porque él era un niño adoptado. Era un niño adoptado. Y entonces... ¿Ya sabía que era adoptado? Sí. Sí sabía. Él lo que estaba haciendo era poner en su madre adoptiva todo el enojo que tenía en su madre biológica. Su biológica. Oye, incluso aunque no hubiera sabido que era adoptado. Lo actúan porque ellos lo saben. Exacto. Pero si hubiera no hay creído que era conciencia, eso, pero, no. pero está ahí presente en alguna parte del alma. Claro que lo saben, por supuesto. Acuérdate que hemos hablado muchas veces que desde que son concebidos saben si eran deseados o no. Claro. Y y el chiste. Oye, entonces la clave, María Esther, es que me ayuden a descubrir qué sentimiento tengo negado, atorado, claro, o oculto, ajá, secreto, que ni yo mismo sé. Como la canción de Rafael, ¿no? Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces. Sí, porque a veces... Sé que siento, diríamos, en vez de que quiero. No, ni yo mismo. Y la sé. clave que te va a decir que hay ahí es tu cuerpo. Es maravilloso. ¿Pero cómo? A ver, ¿cómo? Por ejemplo, con esto que le dije yo a mi nieto, A ver vamos a localizarlo, ¿dónde está el ese enojo? Ajá. Y decía, no, pues en los pies no, en las manos no, en el estómago no. Cuando llegamos a la garganta dijo, sí, ahí está. Entonces, pregúntale. Pero ahí era una infección. Ahí era una infección, pero da lo mismo. A ver, Él no sabía distinguir entre enojo, malestar, ajá, lo que sea. Y muchas veces todos, hasta los adultos, tenemos un dolor de cabeza y contestamos de mala manera. Sí. Cuando en realidad no hay enojo, hay un malestar. No podemos distinguir.
Pero si cerramos nuestros ojos y le hacemos caso a lo que nuestro cuerpo siente, vamos a dar con la clave del sentimiento. Bueno, a ver, pero por ejemplo, si yo tengo miedo, ¿dónde lo siento? Pues pregúntate. Pero espérame, puro miedo. Puro miedo. Es decir, no hay dolor físico, no hay enfermedad física. Pero yo te aseguro que si te pregunto... Hay un miedo a perder miedo. el empleo, miedo a... Tú cierra tus ojos y que busca me en caiga tu la cuerpo. hipoteca, miedo a que me quiten la casa, qué sé yo. Nuestro cuerpo reacciona a la pregunta de decir, ¿en dónde siento el miedo? A la palabra miedo, tú vas a saber que lo sientes. Yo digo palabra miedo y sé que lo siento en la boca del estómago. Otros lo sentirán en otro lado. Entonces, tú te puedes decir en este momento, ¿en dónde siento el enojo, por ejemplo? No, el miedo yo lo siento en el estómago, sí. Yo ahí lo siento. Entonces, se lo sostienes ahí en lugar de alejarte y decir, no lo quiero sentir. La clave está allí. Y entonces acércate y quédate allí sintiéndolo. Y pongo las manos sobre el estómago. Sí, Puedes ponerlas o no, pero el chiste es que estás acompañando ese sentimiento. Y poco a poco es increíble. Oye, si me vienen siguiendo unos judiciales, perdón, si me vienen siguiendo unos asaltantes, yo voy en mi coche, me doy cuenta que me están siguiendo, y doy vuelta y vienen tras de mí, y acelero y aceleran, y cambio de carril y vengo del banco, güey, y me va a dar miedo. Claro. Pero si tú sientes, por ejemplo, ese miedo aquí, y le dices, ¿te acompaño? En el pecho. Sé que estás aquí, no te puedo hacer caso. No te puedo hacer caso en este instante, pero te reconozco. Ok. Haz de cuenta que entendió y Sí. que le vas a dar su lugar. Y sobre todo si lo haces seguido. Mira, a mí me pasaba una cosa muy curiosa. Yo llegaba todos los días a mi casa, a las 3 de la tarde, con una migraña de locura que me tenía que acostar. Todos los días. Hasta que un día me di cuenta que al bajar del CEDI y dar vuelta en periférico, más de una vez, por poquito me pega un coche. Y entonces yo brincaba. Y esa vez al darme cuenta, me orillé y me paré. Y me puse la mano en donde sentía el miedo, la sensación de que por poco me muero, que podía haber chocado. Y ahí estuve como 10 o 15 minutos. Y de pronto se me vino clarísima, se me vino la idea. Siempre vienes tan acelerada, siempre vienes con tantos nervios de llegar tarde a tu casa que puedes correr peligro de morir. En el instante en que esa idea se vino, el dolor desapareció. Y ya se fue la migraña, ya Manejé a mi casa y se acabó la migraña. Ya no apareció la migraña. Ya no, nunca más. Nunca más. Y desde entonces fui consciente de que si llego tarde, llego tarde. Pero no voy a arriesgar mi vida por no llegar tarde. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. A ver, ya les entendí. A ver, híjole, queridos radioescuchas, a ver, vamos a aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Si la abuela y yo, porque ya no tenemos hijos chiquitos, a la hora de la comida está el nieto ahí, que tiene 2 años y medio, y empezamos y hable, y platicando de cosas que el niño no entiende y que a él no le interesan, ojalá reclame. Y lo más probable es que no reclame diciendo con tanta sabiduría, llevan desde la sopa hasta la carne, hablando de cosas que no entiendo, como si yo no existiera. Qué sabiduría, ¿no?, de decir eso. A los 2 años y medio, no. ¿Qué va a hacer? Va a tirar la sopa. Exacto, tirar la sopa, tirar el vaso, agua.
Pararse, no comer. Pararse, querer darse jugar, vueltas, ya no quiero comer. Ajá. Porque él no sabe ¿Qué le pasa? lo que le está pasando. A ver, papás, aunque no tenga 3 años o 5 años tu hijo, a la hora de la comida se ponen a platicar y al adolescente ni lo pelan. O te pones a leer el periódico, o ven la televisión mientras comen. O qué, es decir, cuidemos esto. ¿Qué estás Ahora, provocando claro, a tus ahora, hijos? ahora, llevémoslo al otro terreno, al que nos decía Mari. Me paré, me pregunté, esta angustia, aquí la siento en la boca del estómago, la atendí durante 10 minutos. Y a veces un segundo, ¿eh? Exacto, o en el ejemplo que ponía yo, me vienen siguiendo unos rufianes para asaltarme, sin duda. Bueno, lo primero que tengo que hacer es, ya te reconocí miedo, eres un miedo razonable. Y ya con eso, baja el miedo y puedo pensar con más claridad. Exacto. Así es. Así Entonces, es. hagámosle caso a nuestros hijos, por favor. Ah, mira, A la hora de por la ejemplo, comida, a la hora del fin de semana. Las familias privilegiadas que pueden y se dan el lujo y pueden comer juntos, padres e hijos, aprovéchenlo, no para negociar problemas, ni para hablar de broncas, ni para regañar, Fíjate que un día, sino para compartir, Esto- tomando en cuenta a todos. un día yo me acuerdo acerca de eso, que hace como varios años tuvimos una chica que tenía todos los problemas del mundo, todos. Hasta la homosexualidad, tomaba, llegó a drogarse, etcétera. Y era, nosotros a la hora de estar trabajando con ella, estábamos trabajando en un grupo y nos dimos cuenta de lo que a ella le pasaba por las cosas y la actitud de ella. Entonces una de las cosas, pero ella negaba todo lo que sentía y no se dejaba y no dejaba tocar y no tocaba sus sentimientos y como que no entraba en el trabajo. Entonces les pedimos a las personas que cuando ella le tocara trabajar, siempre cuando le tocaba trabajar a uno, todos los demás la escuchaban. Que cuando ella empezara a trabajar y ya estuviera sentada para el trabajo, todos se salieran. Ajá. Entonces, hasta que vio saliéndose uno tras otro, le preguntamos, ¿qué sientes? Y dice, ¿por qué se van? ¿En dónde sientes eso de que se va? Entonces dijo, aquí, lo tocó en su cuerpo, le dije, tócalo. Así. Y entonces le vino el recuerdo de que su mamá jamás había estado en su casa porque trabajaban. Oye, ¿le ahorraste 3 años de psicoanálisis? Sí. Y una Fácil. fortuna de Y una 600 pesos fortuna. la consulta. Y entonces, de verdad, hasta ese momento, todo era llamar la atención de una mamá ausente. Que ni modo, tenía que trabajar, era cierto, pero si ella hubiera tocado su soledad y hubiera platicado con mamá, me siento sola, mamá hubiera... Pero no le dado- podemos recriminar que no lo haya hecho. No, pues no sabía. No sabía. Claro. No, pero a lo que me refiero es que nosotros nunca es tarde para empezar. Exacto. Si tú tienes un hijo que tiene 40 años y estás platicando de algo y de repente te das cuenta que has hablado de una hija y a él lo has hecho a un lado, que te cueste, ¿cómo te estás sintiendo de que no hablemos de ti? ¿O cómo te estás sintiendo, hijo, de que hayamos pasado de la sopa a la carne hablando de tu hermana? O hablando de otras Y cosas. si siquiera preguntarte qué onda contigo, Sí, decir invitarte. ¿Cómo algo te de has su sentido? trabajo, de su familia, de lo que sea, Entonces ¿no? dije, pues mal, mamá. Entonces eso puede abrir no solamente el hecho de que él toque sus propios sentimientos, sino quizá hasta la comunicación con los padres. Así Porque es. a lo mejor cuántas veces no se habrá sentido así. Porque nosotros los padres, pues muchas veces no estamos tan conscientes de lo que hacemos, ¿no? No los queremos lastimar, pero pues está así. Y si ellos no saben lo que les tienen y a lo mejor se va a su casa y el enojo que siente, sin saber qué es lo que siente, se lo echa a la esposa o a sus hijos, pues no está avanzando. Al contrario, al huir de de ese sentimiento que estaba sintiendo, al ver que sus padres no le habían dirigido la palabra en mucho tiempo, lo lleva al hogar y los paganos son otros y realmente él no sabe por qué. Ni siquiera sabe de dónde sacó el enojo y menos su familia, ¿no? Claro, él no lo entiende menos los demás. Claro. Fíjate, Oye, Gerardo, María. que Gendlin descubrió que la diferencia entre las terapias que producen cambio y las terapias que no está en el cambio sentido en el cuerpo.
Él le llama la digestión emocional. Ujú. Cuando se da físicamente el cambio, entonces hay un cambio real. Claro. Cuando todo es en la cabeza, no se da No se da el no cambio. se da el cambio. ¿Se acuerdan ustedes que Gerardo Cándano y Maruja en Secura, pues es lo que manejan muchísimo? Identifica. Bueno, no solo el malestar, el dolor, no, espérate. El famoso ejercicio de la galleta, o de la manzana, o de la naranja. ¿Qué te vas a comer? Una manzana, muy bien. Tómala en tus manos, está limpia, perfecto. Obsérvala. Huélela. Profundamente. No te da mucho olor. Bueno, córtala. Y ahora abierta. ¿A qué huele? No te precipites a comértela como si fueras un gorila, no. Y ahora ya, degústala. Despacito. Cierra los ojos. Disfrútala también con la piel. Disfrútala, bueno, hasta con los 5 sentidos. La mordida. Hasta con el oído. Claro. Es decir, qué importante es no despreciar al cuerpo, darle su lugar y saber que el cuerpo alberga sentimientos. Claro. Y por supuesto está todo relacionado con el sistema endocrino. Claro, y por eso las Y enfermedades psicosomáticas. neuroendocrino. Claro. Neurológico, endocrino. Por supuesto. Y esto de alguna manera que nadie ha podido explicar, y creo que nunca lo podremos explicar, está íntimamente conectado con el alma, con la mente. Claro. Y pues, ni hablar, con el espíritu. Ahora, Mari, ¿qué hay en India, en todas aquellas culturas? Digo, no es que yo me esté volviendo budista ni hinduista para nada, ¿no? La reencarnación y todos esos inventos para manipular a la gente, bueno, no los critico, pero los respeto, cada quien sus ideas. Pero hay algo en la espiritualidad de Oriente en general que lo hemos perdido en Occidente y que lamentablemente los cristianos creo que cada vez nos estamos alejando más de esa espiritualidad, de esa mística. A ver qué nos puedes compartir después de una pausa. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Para crear hay que creer, nos dice la voz de la excelencia personal en esta pausa. A ver, hay que creer, Mari. Hay que reconocer que la ira, el coraje, la tristeza, el miedo, todos estos sentimientos se sienten en el cuerpo. Y son nuestra riqueza. Ajá. Hay que reconocer que son nuestra riqueza. Es lo que nos hace realmente humanos. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir con ellos, a respetarlos, a escucharlos, es mucho más fácil que podamos salir adelante. Y yo pienso que parte de la espiritualidad de Oriente es estar contentos con su totalidad. Los ves alegres, los ves contentos y dices, ¿cómo pueden estar así en Oye, medio los niños, de esta miseria? los niños en medio de una gran pobreza, Pero Felices. felices. Lo que pasa es No hay odio, que no hay... están en contacto con ellos mismos constantemente y con la naturaleza. Ellos, al estar con ellos y meditar, porque todos meditan, todos los días, nos decía el guía en Bután,
Dice, nosotros no nada más tenemos como los cristianos Viernes Santo y los domingos. Yo le quise contestar, no, tenemos todos los días, pero en realidad lo desaprovechamos. Pero ellos se levantan a las 5 de la mañana con toda su familia durante 1 hora para estar con ellos mismos y hacer todo. Sentir hacia adentro, pensar hacia adentro. Y entrar, ¿qué hay dentro de mí? Entrar dentro de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Esto lleva a un estado alterado de conciencia, en el mejor sentido de la palabra, que permite al niño de 8 años empezar a descubrir, sin necesidad de psiquiatras ni terapeutas, qué es lo que le está pasando. Exacto. Y en el momento que sabe lo que se está pasando, no lo ha resuelto todavía, pero tienes la mitad de la solución. Claro. Porque puedes pasar a la acción, Elia. Sí, lo malo es que al desconectarte de ti mismo, de tu interior, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, lo único que estás haciendo es desconectarte de tu verdadero ser. Y entonces empiezas a ser quien no eres. Y estás volcado hacia afuera. Sino que lo que el ambiente dice que seas, Exacto. lo que la costumbre dice que seas, La televisión dice que seas, y te pierdes. Entonces todo lo que hagas por enriquecerte, estudiar, prepararte, todo eso, lo estás haciendo en un ser falso. Es que como no te si va a hacer estuvieras crecer como adornando persona. la máscara y Exacto. no tu persona. Exacto. Entonces, Tu ser. que eso no va a tener una respuesta o no va a tener una consecuencia en tu ser, sino va a tener en esa máscara. Y en esa máscara, si no decides a quitártela, no va a crecer tu ser y te vas a alejar y tú estás despreciando, tú eres el que desprecia, te estás despreciando tu propia identidad. Entonces, Híjole. tenemos miedo a ser despreciados o ser abandonados o a no ser aceptados, y nosotros somos los primeros que lo estamos haciendo. A ver, Elia, tú decías en una pausa aquí, que no lo dijiste al aire, lo explicaste, me encantó, cómo el miedo, reprimido y desconocido, e ignorado, pero existente, se puede convertir luego en una vergüenza y en una ira, y más que en ira, en una rabia. Se convierte en rabia y en agresión a los demás. Te voy a decir por qué. Porque estuvimos en Londres, no pudo ir Nelly porque estaba a punto de dar a luz a su bebé, que naciera Luis, pero fuimos Marianela, Betty, Gerardo, Cris, yo, y un grupo como de 40 mexicanos a Londres. Hace 8 años fuimos un grupo como de 40 mexicanos a Johannesburgo y a Sun City, a Sudáfrica, también con Golden. Tenía 1 año apenas la Red de Excelencia Personal. México la Red de Excelencia Personal fue primer lugar mundial en desarrollo de directores, en crecimiento, etcétera. Una organización mexicana de radioescuchas de este programa. Oye, 8 años después, habíamos alrededor de 5,000 congresistas en Londres. Más o menos 40, 50 mexicanos. Y más de 2,000 africanos. En 2 años África ha hecho 10 veces lo que los mexicanos hemos hecho antes de la red ya existía Golden, en 14 años. ¿Por qué, Elia? Te voy a decir por qué. Porque entre esta gente que tienen una situación económica mucho más grave, Mucho más. que la que tenemos los mexicanos, la gente de Nairobi y la gente de Ghana, no voy a decir Sudáfrica, nada más Nairobi y Ghana, no son envidiosos, no están llenos de resentimiento, no están llenos de odio, no están llenos de complejo, de que no me superes. Y cuando pasó el líder de Nairobi, fue algo bellísimo. Todos lo cargaron, lo llevaron recostado sobre sus hombros y lo subieron. Y le ponían los sacos y las estolas, las señoras, a él y a su esposa para que caminaran. Y unas porras y una alegría, es decir, un amor entre ellos. ¿Qué pasa en México, María Esther, Elia? ¿Qué tenemos reprimido? El miedo se nos convierte en odio social. ¿Qué pasa? Una de las cosas que es una realidad es que a nosotros tener, por ejemplo, tu abuelo o tu tío, o mucho enojo, o nosotros mucho enojo, y tratar a nuestros hijos a través del enojo, en el hijo se convierte en rabia,
porque como que se acrecienta. Haz de cuenta que lo que es enojo en los padres y golpean con enojo a los hijos y no tocan los sentimientos de por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me hace enojar que estoy haciendo que mi hijo pague mi enojo? Pues al no tocar su sentimiento, están poniendo en otro más débil aquello que no conocen, que no contactan. Y eso va a hacer que en su hijo se arrabia. Y esa rabia se va a ir dando y se ha ido dando y se ha ido dando a través de las generaciones en México, y hay mucho odio. Se contagia a nivel social. Se contamina. Pues algo tenemos que hacer, además de ir a una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Casi se nos acaba el tiempo, nos recuerda don Miguel Cervantes, 2 minutos prácticamente. Pero oye, pueden venir dentro de 8 días. Sí, Claro cómo que no. sí. Porque mira, está el tema de tus sentimientos son la clave, pero nos falta todavía profundizar en esto del miedo y de la ira. ¿Por qué tengo miedo a que me superes? Claro. Mira, imagínate que que empezó allá en Nairobi hubiera dicho, no, estos que están trabajando muy duro en mi organización van a ser 5 diamantes, me van a superar, y empezaran a sabotear a los de abajo y a hacer trampa y a violar todos los principios. Aquí se hace mucho. En México lamentablemente se hace. No todos los mexicanos, No, por gracias supuesto. a Dios, hijo. Ni la mayoría de la gente de Golden, no, por supuesto que no. Pero hay algunos que sí. Y le hacen un daño terrible al país. Y le hacen un daño terrible. Bueno, ellos mismos se hacen un daño terrible. Pero todo es que el complejo, bueno, yo creo que nos lo van a tener que explicar más ampliamente. Claro ¿no? que sí, pero ese resentimiento que se pasa a través de las generaciones, lo que hace es que van acrecentando hasta que es incontrolable en las Exacto. siguientes generaciones. Y si en una familia hubo un secreto y una vergüenza, se respira vergüenza en esa familia y se va pasando de generación en generación. Y ya no saben ni por qué. Pero como es siquiera- secreto, no se sabe. No sabe por qué. Y ni siquiera saben que es vergüenza, y entonces se sienten menos que los demás y se resienten, y vamos pasando, bueno, desde la colonia, en México, desde la colonia ha habido un resentimiento que se ha pasado de generación en generación. desde la conquista. Y sigue desde la conquista, y sigue hasta la fecha. Bueno, perdón, desde antes, ¿eh? Desde la dominación azteca sobre 40 pueblos, casi hasta Nicaragua y casi hasta el sur de Sonora. Y nosotros tenemos la obligación de romperlo, de tocar lo que sentimos. Y te aseguro que lo que sentimos es mucho más noble que lo que creemos que sentimos y que lo que actuamos. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana.
Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.